desde que no tienes visibilidad, por un lado, hasta el no tener entendimiento de para qué quieres usar la inteligencia artificial, pues no puedes estructurar un sistema de gobierno, de gobernanza y de control, puesto que no te has dado la tarea de entender. Radio Secure. La frecuencia del hacking. Hola, muy buen día a todos y todas. Bienvenidos al mejor podcast de ciberseguridad, Radio Secure. Y el día de hoy tenemos unos súper invitadísimos. Como siempre sabemos que aquí hay calidad. Y bueno, como siempre, nuestro máster en ciberseguridad, Sergio Vargas. Serge, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias. Como siempre, un placer estar aquí contigo, con nuestros invitados. Y bueno, pues les vamos a presentar la clase de invitados que tenemos el día de hoy. Hola Mike, ¿cómo estás? Preséntanos un poquito más sobre ti, qué haces. Claro que sí. Muchas gracias antes por la invitación, por dejarme compartir este espacio con ustedes. Yo soy Miguel Alegre, soy director general de ISDI México, Escuela de Negocios Digitales y Tecnología para la era de la inteligencia artificial, y nos dedicamos a capacitar talento. Órale. Uno de los grandes temas del que estaremos hablando el día de hoy va a ser justamente cómo habilitamos competencias y justamente podemos fomentar que las personas y las organizaciones se mantengan vigentes y competitivas ante el impacto que las nuevas tecnologías, la digitalización y, por supuesto, la ciberseguridad están impactando a las empresas, a las organizaciones, a las personas y al futuro del trabajo. Órale, pues súper interesante porque sabemos que la educación pues va de la mano, ¿no? Y bueno, pues también tenemos otro súper invitado, Adonai Cervantes. ¿Nos hablas un poquito de ti? Claro que sí, mucho gusto. Gracias por la invitación. Un honor estar compartiendo el foro con tan destacados profesionales y sobre todo estar en este podcast que sé que es un referente en ciberseguridad. Bueno, yo soy director, fundador y CEO de Haiku IT. Haiku IT es una compañía que se dedica a ayudar a compañías de inteligencia artificial, vendors de inteligencia artificial a entrar en Latinoamérica y a compañías a lanzar estrategias de inteligencia artificial, seguridad y implementaciones en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Perfecto, no, bueno, pues traemos temas súper interesantes, la verdad, o sea, vamos a desarrollar mucho aquí y bueno, pues como lo comentan ya ustedes, ¿no? Hoy realmente pues tanto la IA como la ciberseguridad pues se dejaron, o sea, ya no es como tan técnico, ¿no? Ahora ya impacta totalmente pues en la operación, el liderazgo, la cultura y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos a empezar. ¿Cómo ves, Serge? No, todo muy interesante. De hecho, el día de hoy vamos a manejar un poquito el concepto para ver temas más enfocados a la inteligencia artificial, porque es un hecho, y ahorita lo vamos a estar platicando, es un hecho que la inteligencia artificial ya está, ¿no? Ya está entre nosotros hace algunos años, hace algún tiempo, pues era algo que se empezaba a explorar, pero ahorita la verdad es que ya las tecnologías, las herramientas, las aplicaciones ya están aquí, ¿no? Y la verdad es que si nos empezamos a rezagar, si no empezamos a entrarle de lleno a estas tecnologías, pues la verdad es que nos empezamos a rezagar, ¿no? Y aquí es una de la importancia de esta preparación que viene no solamente para el nivel técnico, sino también para altos niveles, niveles ejecutivos, C-levels, que tienen ya que estar inmersos en todo este tipo de tecnologías. Totalmente. Yo creo que uno de los problemas más importantes que las organizaciones tienen actualmente es que, si bien es cierto que están adoptando inteligencia artificial a nivel de herramientas, no se está adoptando a nivel de procesos de negocio. Y aquí el factor clave es que quien lo está adoptando es el colaborador, y quien se está quedando afuera de la conversación porque no lo termina de entender es el ejecutivo, son las cabezas del negocio. Entonces es aquí, ahí crítico el que la adopción se fomente en todos los diferentes niveles, porque de otra manera corren este gran riesgo de ser impactados, por supuesto, por tecnologías que no están terminando de entender cómo implementar, de los beneficios que les puede traer, de la velocidad con la que los competidores o nuevos incumbentes pueden adoptar estas tecnologías y desplazarlos y afectar directamente al negocio. Claro, creo que acabas de tocar una palabra clave, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, la gobernanza, ¿no? Claro. Ya cambió, antes era no tienes visibilidad, no tienes monitoreo, ahora ya cambió la manera de ver la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora la palabra clave va a ser la gobernanza, que lo vamos a ver ahorita, no nos adelantamos, de hecho ya vamos a entrar en materia, pero creo que en torno a esto va a girar mucho de los temas importantes de esta conversación. Sí, sobre todo, bueno, pues que la IA ya está enfrentando, pues está como migrando, ¿no? A todas las empresas, o sea, ya estamos adoptando eso.
Y creo que es fundamental pues que las empresas no solamente tengan este conocimiento, ¿no? Sino que también las personas que están inmiscuidas en todos estos procesos pues tengan esa parte, ¿no? Sí, definitivamente un problema que es bueno y malo es que la IA se está adoptando a una velocidad pero gigantesca. En todas las empresas, nosotros como personas, 70% de las compañías ya están usando inteligencia artificial. Ahora, el problema es que el 97% de ese 70% lo está haciendo, como dices, sin gobernanza, sin reglas, sin estructuras, sin mecanismos de control. Entonces, esa velocidad de adopción va 3 veces más rápido que la capacidad que tienen las compañías de controlarlo. Y eso es lo que está ocasionando hoy una brecha de seguridad, ¿no? Que es lo que nos trae esta conversación. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues obviamente también parte de esto son los riesgos, ¿no? Que puede implicar que no nada más, bueno, sí, económicos, pero pues también va más allá de esto, ¿no? O sea, sin educación y sin esta parte de concientización, pues ahí hay un gran problema que a lo mejor las empresas pues no lo ven porque dicen es que me va a costar, ¿no? O es que pues implementar cierto, pues obviamente cuesta, ¿no? Ciertas cosas, pero creo yo que tenemos ya que romper esa manera de pensar, ¿no? Un poco ambigua de que, híjole, no, pues tengo un Mercedes, pero no le pongo seguro, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente pues tenemos que tener esa conciencia también como dueños de las empresas de que invertir en nuestra gente es lo principal. O sea, sabemos que sí hay mucha tecnología y que sí nos está alcanzando, pero todavía, digo, hasta hoy tenemos la certeza de que pues nuestro capital humano es lo más importante que tenemos, ¿no? Yo creo que siempre digo un dicho que saber cuesta, pero no saber cuesta más, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo creo que van a coincidir conmigo aquí en el foro que la ventana de tiempo que tienen hoy las compañías para ponerse al día y empezarse a defender y a prevenir toda esta parte de ciberataques, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que están tratando de dañar a las compañías sí se están preparando, sí están utilizando herramientas, sí están utilizando inteligencia artificial y es ahí donde está generando una desventaja en tiempo, ¿no? Claro. Y ahí hay un tema también muy importante, sumando lo que dices, Adonai, que es, pues es más caro no invertir, es más caro no hacerlo, ¿no? Por el riesgo. Pero lo que le cuesta a la organización y a sus directivos es saber en qué invertir, cómo invertir, ¿no? Darse cuenta de lo que no saben. Y eso es el problema fundamental que estamos encontrando en las organizaciones, que evidentemente por todos lados adopta inteligencia artificial. Toda la organización lo tiene que hacer, pero no saben cuál es el objetivo de negocio, cuáles son los indicadores de desempeño o el resultado que estoy persiguiendo para poder hacer una inversión en inteligencia artificial, porque realmente no se tiene esta noción clara de para qué lo quiero usar y cuál va a ser el impacto real en la organización que quiero obtener y perseguir, lo cual fomenta este descontrol. Y ante este descontrol y este caos organizacional, donde adicionalmente las personas están usando las herramientas, están empezando a ser pilotos, están con este nivel de adopción, ¿no? El 70% de las empresas ya están haciendo pilotos, están experimentando, y el upper management, la dirección, el consejo de administración, no saben bien hacia dónde van, pues fomentan justamente este descontrol. Y ante este descontrol y este desconocimiento, pues se genera inacción. Y esa inacción es la que cuesta. Sí, definitivamente. Y es que el riesgo está en que antes las empresas se podrían dar el lujo de tener meses para poder reaccionar ante una brecha de seguridad, ¿no? Pero hoy en realidad ya se ha reducido a semanas. Y cuando sale una nueva brecha de seguridad, antes pues eran 4 o 7 semanas en lo que en realidad era el primer ataque. Ahora la ventana de tiempo es de 24 a 48 horas de que sale una brecha de seguridad a que hay un primer ataque, ¿no? Lo cual te dice que en lo que hay que invertir ahora, pues es entender, primera, cómo prepararte para no ser atacado y segunda, cómo prepararte para cuando ya eres atacado, porque no es un tema de si va a pasar, es de cuándo va a pasar, ¿no? Es un tema de tiempo. Claro, sí, acaban de tocar 2 puntos muy importantes que creo que nos van a servir ahorita para entrar ya de materia en contexto a la plática.
el primer tema que tocaron es el tema de los ataques, ¿no? O sea, ¿por qué es un riesgo la inteligencia artificial o cómo es que los atacantes también la están utilizando, ¿no? Para hacer, obviamente, sus cosas maliciosas. De hecho, desde hace algunos años, los atacantes ya empezaron a utilizar herramientas que se mandaron, que fueron públicas para hacer sus ataques, ¿no? Por ahí en 2004 hubo un ataque, hubo una herramienta que desarrollaron en un framework totalmente desarrollado por atacantes que servía para automatizar muchas de estas cosas. Y aquí el tema es que el contexto que tienen estas inteligencias artificiales dan más información. Entonces hace que los ataques y se hace que las cosas sean pues ya de otro nivel, ¿no? Además de que esto les reduce al atacantes el tiempo de la creación de esta producción de las herramientas, ¿no? Este framework, bueno, cuando lo analizaron, cuando salió, por ahí se filtró el framework, el código de este programa que utilizaban los atacantes, se dieron cuenta que estaba hecho con la inteligencia artificial. Ciertas técnicas, ciertas herramientas te dicen cuando un código está hecho con inteligencia artificial, ¿no? De hecho, por ahí ustedes pueden subir un documento a las páginas y dicen, no, esto está hecho con inteligencia artificial, no lo hicieron con ChatGPT. Entonces, este tipo de herramientas las están utilizando los atacantes, ¿no? Esto es lo que hace un riesgo este tipo de herramientas públicas. Por ejemplo, para el caso de la inteligencia, para el caso de la ingeniería social, por ejemplo, también se sabe que los atacantes utilizan estas herramientas, utilizan ChatGPT y todo para hacer correos más creíbles, ¿no? De hecho, antes tomaba semanas el hacer un buen correo de ingeniería social para vulnerarte. Ahora toma 5 minutos, ¿no? Sí, ya tienes plantillas. Sí, pero no solo eso, sino ahora el tema de inteligencia artificial es que puede aprender el tono en el que habla tu jefe, el logotipo de tu empresa, el estilo de redacción, mensajes que se han utilizado antes, después emular tus dominios y hacer un mensaje donde te llega una instrucción que parece 300% lo que fuera tu jefe, aún conociéndolo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora hay que poner mecanismos de doble control, ¿no? Y para entender el tamaño de este tipo de ataques, en México, solo en México, en 2025 cerramos con 58.1 billones de ataques, de ciberataques. O sea, lo que ha crecido el ransomware, por ejemplo, en solo un año, 389%. Entonces, esto pone a las compañías hoy a pensar, a ver, ¿qué merece más la pena? ¿Que yo empiece a planear mis estructuras de defensa o que pase 9 meses sin operación, como le pasó a un retail banco aquí en México hace poco tiempo, donde no pueden recuperar sus datos, donde están secuestrados y donde a lo mejor incluso la suma económica va a representar muchísimo más en inversión que haberse preparado, ¿no? Sí, no, y aparte de estos ciberataques, pues también, o sea, aparte de los ataques con IA y automatizados por esto, pues crecieron 12.5 veces, o sea, mayor a los del 2025. Entonces, vamos a la alta, ¿no? O sea, no vamos a la baja en esto. Entonces, híjole, pues quien no se apure a concientizar y aplicar medidas, pues se va a quedar atrás, ¿no? Evidentemente. No, definitivamente, y ese es el gran problema, que estamos creciendo año sobre año a esa velocidad y a esa tasa, pero esa tasa va a ser incremental cada día que pase. Entonces, si tú como organización, si tú como colaborador de la organización, directivo, miembro del consejo, el rol que tengas en la empresa, no haces lo que te corresponde justamente para primero concientizar a tu entorno, a tu empresa y tomas acción sobre la problemática, pues entonces estás siendo parte del problema incluso. Porque la mayor cantidad de ataques están dirigidos a los usuarios finales y es donde más fácilmente caemos. Entonces, creo que no se termina de dimensionar la problemática, la velocidad, la escala, la tasa de crecimiento de los ataques, porque realmente hay una gran desinformación, una falta de conocimiento importantísima, sobre todo de nueva cuenta en los niveles directivos de las organizaciones. Porque la decisión para ellos ya no va a ser el tengo que hacerlo en algún momento determinado, sino que hoy lo tengo que estar haciendo, hoy debería estar siendo analizado, hoy deberíamos estar viendo cuáles son los presupuestos para protegernos de manera preventiva y anticiparnos a estos escenarios. Pero ante el desconocimiento, ante la escasez de foros para ellos incluso, donde ellos puedan tener entornos seguros, donde manifiesten su propio desconocimiento en un entorno de confianza y seguridad, pues entonces ellos se limitan a lo que sus propios equipos saben. Y sus propios equipos muchas veces ya quedaron limitados, rezagados, porque antes se veía como un problema increíblemente técnico, no se veía como un problema de negocio.
Y ahora que es un problema de negocio, el equipo técnico no alcanza a dimensionar el impacto al negocio y el equipo del negocio, la gente directiva, las capas gerenciales, pues no terminan de entender cuál va a ser el ataque técnico que va a generar un problema a nivel de la estructura de costos, los costos de recuperación de la información o de cualquier vulnerabilidad que se haya generado, ¿no? Claro, acabas de tocar un punto importante, el tema de la desinformación. Y eso es un hecho, ¿no? Y la desinformación no me refiero tanto a que no haya información, la información hay, sino que muchas veces no conocemos o los altos directivos no conocen qué son este tipo de herramientas, cómo les ayudan al negocio, cómo les pueden perjudicar al negocio, ¿no? Ya justamente tocamos ese tema, cuáles son los riesgos, ¿no? Ya vimos que las inteligencias artificiales, estas plataformas están evolucionando, lo cual se convierte en un riesgo para nuestra corporación. ¿Por qué? Porque los atacantes tienen más herramientas para atacarnos. Tenemos menos tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, eso se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a ser más atacados y los ataques van a ser cada vez más sofisticados. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras defensas también tienen que evolucionar, tienen que madurar y tienen que fortalecerse, ¿no? Pero otro de los riesgos es el uso de estas aplicaciones por parte de los usuarios. No solamente es lo que estén haciendo los atacantes, sino lo que nuestros propios usuarios puedan estar haciendo dentro de nuestra corporación, con nuestros documentos, con nuestra información, qué estuvieran haciendo y cómo están utilizando estas aplicaciones. Yo creo que si empezamos desde ahí, empezamos a concientizar a estos altos mandos para que sepan la importancia, ¿no? Y de ahí ya que ellos sepan cómo van a empezar a invertir, cómo van a empezar a dividir sus recursos, ¿no? Porque realmente es una parte importante esta parte tecnológica, ¿no? Y de ahí pasamos al siguiente punto, que ya vamos hacia allá, el tema del gobierno, de la gobernanza, ¿no? Es muy importante que el C-Level entienda esta parte y entienda este concepto, que lo conoce y lo entiende, porque este concepto se aplica para diferentes cosas, ¿no? No solamente en la tecnología, sino para otros niveles. Lo entiende, pero ¿qué significa este concepto? ¿Cómo se aplica ya a las tecnologías y ya específicamente a la inteligencia artificial? Totalmente. Yo creo que, y no sé de tú, Adonai, cómo lo estás viendo, cuando estás haciendo las implementaciones en temas de implementaciones de IA y de ciberseguridad con las empresas con las que trabajas, pero cuando vemos la adopción masiva de las herramientas, ¿no? Que estamos usando la que ustedes quieran, la herramienta que quieran, ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok, etcétera, pues lo hacemos de manera indiscriminada y sin pedir permiso a la organización. Entonces, la gerencia, la dirección no tienen ni idea de qué está pasando en la empresa, a nivel de adopción, casos de uso, si hay objetivos claros para usar una herramienta, si es porque quiero llevármela más tranquilo y que la IA trabaje por mí. Entonces, desde que no tienes visibilidad, por un lado, hasta el no tener entendimiento de para qué quieres usar la inteligencia artificial, pues no puedes estructurar un sistema de gobierno, de gobernanza y de control, puesto que no te has dado la tarea de entender. Y por otro lado, el otro gran problema de la mano de la gobernanza es que suponiendo que tienes ya un sistema claro de control, de estructura y de gobierno para el uso de la inteligencia artificial que no te genere estas problemáticas a las cuales estamos exponiendo a nuestras organizaciones, viene el grandísimo problema que es el de que nuestros colaboradores no tienen a nivel cultural o a nivel de educación bien claramente marcado que ellos tienen que accionar de cierta manera. A la falta del gobierno, ¿no? Tengo que seguir un protocolo y eso es parte de la cultura organizacional. Tenemos que ser una empresa o colaboradores que estamos listos para seguir los lineamientos de nuestra organización con respecto al uso, por supuesto ético, pero también alineado a los objetivos de negocio de la inteligencia artificial en nuestra organización o seguir estos protocolos para evitar cualquier problema de ciberseguridad. Sí, totalmente. Y yo creo que una cosa súper importante es que el que nada sabe, nada teme. Y el problema es que hoy, desde los CISOs, los directores de tecnología, los CTOs, los CIOs, no son expertos en inteligencia artificial. Incluso CISOs que han sido los más destacados en ciberseguridad, hoy tienen carencias en inteligencia artificial. Entonces, lo primero es empezar a prepararse, hablar el mismo lenguaje y comunicar a todas las áreas de negocio este lenguaje, porque hoy esta parte de ciberseguridad en realidad es una estrategia corporativa, ya no es de un departamento, porque justo la inteligencia artificial
dota al equipo de marketing para hacer contenidos, dota al equipo de ventas para tener un SDR virtual, un representante de ventas virtual, un chat, dota al equipo legal para poder analizar contratos, resumir contratos. Entonces, en cada uno de estos puntos puede haber una brecha de ciberseguridad. Y la única manera de hacérselos ver a los ejecutivos y a los miembros operacionales de las organizaciones es educándolos. Es que entiendan las bases, que hablen el mismo lenguaje, que conozcan los riesgos y que puedan tomar los procesos necesarios para poder evitar brechas de seguridad. Y también que las compañías tengan herramientas profesionales automatizadas, implementadas, que eviten y que brechas de seguridad, pero que no lo dejen solo a la buena voluntad de los empleados, ya que sí tomen un entrenamiento. Es que de verdad lo eviten, ¿no? Y aquí hay una cosa también importante. La economía en México la mueven entre 4 y 8 millones de pymes, ¿no? Y tradicionalmente las pymes pensarían que ellos no son sujetos de ataques de ciberseguridad y no hay nada más equivocado que eso. En realidad, hoy, justo la evolución de la tecnología facilita masificar los ataques, poder obtener en la dark web herramientas de ciberataque como servicio para poder dañar a pymes y secuestrarlas por 2 o 3 días y sacar un poco de dinero, sacar una renta, lo cual hace que incluso los directivos de las pymes y la gente que trabaja en una pyme tenga que estar consciente de cómo hace uso de estas herramientas, ¿no? Que no esté subiendo información sensible en una herramienta de inteligencia artificial usada de modo gratuito porque está comprometiendo a la organización. Sí, esto la verdad es algo muy importante el tema que tocas porque no nada más afecta a las grandes empresas, ¿no? Sino a todos. Y yo veo que, o sea, los empresarios que ahorita se están aventando y están impulsando tener sus negocios, o sea, siento que como que la gente ahorita está un poquito más en ese mood, ¿no? De querer hacer su propio negocio y querer como esa autonomía, ¿no? Entonces, pero como que tienen el miedo de, híjole, ¿invierto en esto o invierto en esto, no? Pero creo que hay parte también de esas ganas de querer tener tu propio negocio y crecer, pues también esas ganas de educarte, ¿no? Y de saber que esto al final de cuentas existe, siempre ha existido y tienen que subirse a ese tren. O sea, no pueden decir, ay, no, mi negocio es pequeño, como tú comentas, ¿quién, no? No, sí, y a veces por esas situaciones pues tu negocio puede morir, por así decirlo, ¿no? Por no tener como estas bases y esta educación de no utilizar a lo mejor la IA, como tú lo comentas, ¿no? O sea, de una manera pues no tan responsiva, ¿no? Claro, entonces definiríamos ahí el tema de gobernar, de gobernanza, no es prohibir, no es eliminar, no es quitar, es gobernar, ¿no? Es que las personas lo puedan utilizar, pero bajo el esquema y bajo las políticas de la corporación, ¿no? Y de aquí pasamos justamente como comentabas, ¿no? Al siguiente punto, ¿cómo logramos una estrategia de gobernanza? O sea, ¿cómo lo logramos? Ya comentabas ahí un tema importante, ¿no? El tema de las herramientas. Las herramientas son importantes. También las herramientas, las políticas, obviamente es un todo, la concientización, todo es un todo, pero ya entrando del lado de las herramientas es importante. ¿Por qué? Porque ya existen herramientas que nos van a ayudar a nosotros, como el Blue Team, como la gente de TI, a controlar un poco esta parte, ¿no? Del lado del usuario. Si el usuario utiliza estas herramientas, porque es un hecho que ya hoy en día, pues ya todos lo utilizamos, ¿no? Y ya, cuando nos dicen inteligencia artificial, ¿qué pensamos? Ya GPT, Gemini. Pero la verdad es que no. Ya tenemos cloud, ya tenemos otros modelos entrenados específicamente para ciertas cosas y la gente los está empezando a utilizar. ¿Para qué? Para redactar sus correos, para hacer sus documentos, para sacar resúmenes de correos, ¿no? Y estas herramientas, pues evidentemente les hacen más fácil este trabajo. ¿Cuál es el problema? Como ya lo comentaban, el riesgo, la información que suben. Muchas veces es información sensible, ¿no? Es el resumen, el reporte, temas de intelectual, de propiedad intelectual también, ¿no? La gente lo sube. ¿Para qué? Para hacer su trabajo más fácil. El problema es que cuando son herramientas públicas, son modelos entrenados con la información pública. Entonces tú le estás entregando la información de tu empresa a las herramientas, ¿no? Entonces, si hay herramientas, hay cosas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, hay planes de enterprise, planes para las redes corporativas, o sea, hay ciertos paquetes
que no envían esa información a la nube o no envían esa información pública. ¿Para qué? Para que las empresas puedan ahí tener sus entornos de trabajo seguros y esa información no se suba, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza esta parte de las herramientas. Existe con ChatGPT, existe con Gemini, Planes Enterprise. ¿Para qué? Para que las personas trabajen y eso no alimente las bases de datos, ¿no? Entonces, ya es donde empieza a entrar ahí la importancia de la tecnología, ¿no? A nivel Bluetooth o a nivel de herramientas, pues ya las herramientas cada vez empiezan a integrar este tipo de modelos, ¿no? Ya hay herramientas que tú entras, un dashboard, un firewall, un filtrado de contenido, un EDR, herramientas de este tipo ya relacionadas a ciberseguridad que ya tienen este tipo de módulos, donde tú ya le puedes preguntar, oye, ¿sabes qué? Necesito que me digas todos los dispositivos infectados por tal cosa, ¿no? Entonces ya le metes ahí un scriptcito, ya lo jala y ya te da más información. Entonces tú como analista, como Blue Team, pues ya te facilita un poquito más esa parte, ¿no? Hablando ya de la parte de herramientas, ¿no? Pero justamente lo comentaban hace ratito, la parte de la conciencia, la parte de la política, también es muy importante. Sí, mira, lo voy a llevar un paso más allá, incluso a nivel de herramientas, la IA utilizada en modo de defensa te puede ayudar también a automatizar y a entender procesos, ¿no? Te puede ayudar a entender desviaciones en tu red para saber si se está accediendo a un endpoint que está fuera de la organización y se está enviando una cantidad de información de datos que no es compatible con los estándares del día a día de la operación, ¿no? Entonces ahí hay una alerta. Te puede decir también que una persona está estableciendo una conexión privada hacia un punto fuera de la organización y entonces darte una alerta. Te puede decir también, por ejemplo, que el tipo de contenidos que se están filtrando no son compatibles con lo que generalmente hacen tus áreas, por ejemplo, de marketing, ¿no? Entonces ahí hay otro patrón. Te puede decir también que los archivos, el tipo de archivos, el tamaño de archivos, la cantidad de archivos que se están compartiendo por correo electrónico no son compatibles con lo que sería la operación de un día a día, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ejemplos reales de cómo una inteligencia artificial te puede ayudar a analizar patrones, análisis de información, a automatizar un proceso de detección y a tomar acciones en las que tú puedes entrenar esas acciones, que es bloquea puertos, bloquea conexiones, manda un aviso a el departamento de ciberseguridad, manda un aviso inmediato a el usuario para que esté al tanto de que algo está pasando. Y esto reduce en gran manera, primero, el número de brechas de seguridad que vas a tener y dos, en caso de que exista, el tiempo de recuperación para estas brechas, ¿no? Hay una herramienta que se llama Cloud Mythos. No sé si ya la escucharon por ahí. Sí. Bueno, realmente es un modelo de inteligencia artificial de Anthropic que está totalmente enfocado al tema de ciberseguridad. Todavía no lo han sacado al público porque realmente si lo sacan al público, imagínense lo que pudieran hacer los atacantes con este modelo. Este modelo lo corrieron y empezó a detectar vulnerabilidades en sistemas operativos y en navegadores que no se habían encontrado, que las personas no lo habían podido encontrar y estuvieron ahí durante muchos años. Entonces estos modelos, ¿cuál es la diferencia? El contexto que tienen. Están entrenados con todo ese contexto para ir directamente a ciertas cosas, a determinar ciertas vulnerabilidades. Entonces vemos cómo la tecnología sigue avanzando. El día de mañana ya está integrado en ciertas herramientas, ya hay manera de utilizarlo en ciertos entornos, ciertas herramientas lo van a adquirir esta parte para poderlo meter en su tecnología, pero todavía no ha sido liberado al público. Pero yo creo que es cuestión de tiempo de que sea esta herramienta, esta tecnología o cualquier otra que se libere de manera accidental o de manera planeada por un fabricante o por una empresa de tecnología. El problema es que va a suceder y va a suceder más pronto de lo que todos pensamos. Claro. Y muchas veces, posiblemente ya existen, no nos damos cuenta, y posiblemente tu organización ya está siendo filtrada, ya estás siendo de alguna manera expuesto a un ataque del que no te has dado cuenta y estás siendo vulnerado. Entonces, regresamos un poquito al tema de no solamente la gobernanza, sino del entendimiento de los riesgos en los que estamos viviendo actualmente y de la importancia muy significativa de tomar acción inmediata para poder proteger
por supuesto, a la organización, a las personas que la conforman, puesto que tenemos que pensar desde una perspectiva de que va a suceder más pronto de lo que todos pensamos. Y en ese va a suceder crear los sistemas de gobernanza. Y los sistemas de gobernanza ya no pueden ser rígidos, ya no pueden ser, esta es nuestra política, solamente podemos usar esta herramienta de inteligencia artificial, vamos a usar incluso la propia inteligencia artificial como un método de prevención agentizado, sino que tiene que ser increíblemente flexible, puesto que los modelos de IA que se están liberando actualmente van a obligarnos a todo que estas políticas estén siendo revisadas, pues prácticamente al mismo ritmo que estamos viendo que se liberan nuevos modelos, nuevas tecnologías, o estamos viendo nuevos contextos en nuestra industria, en el mundo empresarial, corporativo, de las pymes, etcétera, y que estamos viendo que están sucediendo en otras organizaciones. Entonces, creo yo que parte del sistema de gobierno pasa por tener un equipo de control. Ya no solamente puede depender del CISO, ya no puede depender solamente del equipo técnico. Tiene que depender de un grupo que es un grupo de reacción inmediata, que esté evaluando cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones, cuáles son las herramientas, qué tecnologías tienen, y tener un manual, un protocolo de crisis para poder gestionar cuando esto vaya a suceder, porque va a suceder. Sí, y ya está sucediendo, Mike. Y está sucediendo. Sí, justamente. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos una cifra también alta. Ya el 88% de las empresas mexicanas ya recibió un ataque por IA. O sea, y eso que todavía a lo mejor no sale esta herramienta que nos menciona Sergio, ¿no? Entonces, vamos como que quedándonos un poquito atrás mientras la tecnología va rápido, entonces tenemos que reaccionar ante todo esto, ¿no? Tenemos que saber mitigar, tenemos que tener ahora sí que los candados básicos, por así decirlo, para poder evitar estas cosas, ¿no? Sí, y yo creo que justo aquí es donde los nuevos CISOs tienen que tomar un rol de arquitecto cultural dentro de la organización. Primero, ellos se tienen que entrenar en poderle expresar al negocio cuánto va a costar una brecha de seguridad y por qué es importante, ¿no? Es increíble, pero a nivel global, el promedio del costo de una brecha es de $4.4 millones. O sea, hay organizaciones que si eso les pasa, desaparecen. No tienen ni el dinero ni el músculo como para soportar una cosa así. Y además con el perjuicio de que se quedan con una mala reputación y a lo mejor incluso con deudas de aquel daño que hayan ocasionado, ¿no? O hasta problemas legales. Hasta problemas legales, sí. Exposición a colaboradores, sí. Totalmente. Clientes, ¿no? Claro. Tiempo para poder recuperar la operación, hasta 248 días, 8 meses, el promedio para que recuperes tu operación una vez que fuiste atacado. O sea, imagínate en estas pymes, en estas SMBs que estoy hablando, de repente decir no operas 8 meses, mueren. Entonces, aquí el rol del CISO es poder comunicar de manera contundente a las áreas de negocio. Primera, el costo de no hacerlo, la oportunidad de hacerlo. Segundo, el poder entender con un área de marketing, con un área de ventas, con un área legal, cuáles son las necesidades para poder implementar para ellos los procesos, las políticas y las herramientas para que sí utilicen la inteligencia artificial, pero de una manera estructurada. La realidad es que hoy nuestro comportamiento es que ya tenemos inmerso en nuestro día a día como personas la inteligencia artificial para resolver tareas incluso básicas como listas de súper o cosas muy triviales, ¿no? Ese comportamiento lo que hace es que cuando nosotros vamos al mundo laboral tengamos los ojos bien abiertos de que podemos hacer más eficientes nuestras tareas si hacemos uso de la inteligencia artificial, lo cual es correcto, lo cual está bien. Ahora, el problema está en que si lo hacemos de manera desbocada, sin control, pues vamos a terminar dañando a la organización y quedándonos sin empleo y quedándonos tal vez sin una empresa en la que trabajar. Y de manera aislada, ¿no? Porque creo que también parte de las organizaciones, todo en como que recursos humanos, es legal, o sea, como que cada quien, ¿no? En su casita y ya, ¿no? Sí somos parte de la organización, pero cada quien hace cosas diferentes. Y justo lo que tú comentas, o sea, creo que ahorita la parte del CISO y toda la parte pues que engloba, ¿no? Poder ver nuestra ciberseguridad, poder ver nuestros sistemas, nuestras redes, entre otras cosas, tiene que estar muy consciente de todos estos riesgos y tener también como esta comunicación con todos, ¿no? Oye, ¿qué pasa si esto, no? Con lo legal, ¿cómo lo vamos a ver? A ver, director, si nos atacan, ¿cómo vamos a reaccionar financieramente, no? ¿Cómo vamos a salir al público, no? O sea, en el caso de todo lo comunicación, marketing, etcétera. Entonces, creo que dejar de ver como que hay el de sistemas.
¿no? Y ahí se queda la gente, o sea, no, la verdad, tienen un papel de verdad fundamental en todas las empresas y que lo sepan, o sea, que la verdad tienen un gran papel y una gran responsabilidad. No, Claro. totalmente. Y solamente para complementar la idea, creo que le diste un punto crítico. No es responsabilidad única y exclusiva del equipo de tecnología, del CISO, es responsabilidad y compromiso de todos y cada una de las personas de la organización. Tienen que ser partícipe y tienen que estar en el conocimiento de lo que puede suceder y cómo prevenirlo, cómo mitigarlo, desde el equipo legal, recursos humanos, los equipos operativos, la dirección general y cada uno de las personas que tienen exposición a una plataforma digital. Por eso el sistema de gobierno tiene que ser no solamente un sistema de gobierno, ¿no?, que regule el uso de la IA para prevenir una contingencia de este tipo, sino que tiene que ser un tema de cultura organizacional, porque es la única manera en la que una organización va a poder prevenir lo más eficientemente posible lo que está por llegar, que va, de nuevo, va a llegar. Entonces, si no lo vemos como un tema a atender junto con las inversiones en tecnología, con las plataformas de defensa, con el entrenamiento sobre las herramientas y uso o procesos relacionados a inteligencia artificial, sino el poder capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en todas nuestras áreas de qué rol tienen ante un ataque, pero antes, cómo pueden ellos mitigar un posible ataque, es fundamental para que estas empresas no queden con estos riesgos, ¿no?, de estar 8 meses no operativos y que te lleve a la explosión de la empresa. Sí, yo los quiero llevar a un término que he estado acuñando, que es el analfabetismo, ¿no? Que es el comparar hace 200 años cuando la gente sabía leer y escribir y la gente no sabía leer y escribir. Había una brecha, pero gigante en la manera en la que las personas podían hacer sus tareas y sabían leer y escribir contra las que no. ¿Por qué? Pues porque justo esta ignorancia creaba unos gaps gigantes de eficiencia, de entendimiento. Ahora esto yo lo llevo de la misma manera que estamos pasando por el mismo proceso. Las organizaciones que no entienden a todos niveles, en todos los roles, en todas las funciones, inteligencia artificial, cómo se trabaja, cómo se cuida, cómo se opera, cómo se extrae un beneficio de manera estructurada y con gobernanza, lo que sucede es que están en una brecha y en un gap gigantesco contra aquellas que sí lo hacen. El peligro es que muchas de las que sí lo hacen son aquellas que se dedican a crear brechas de seguridad, a hacer ciberataques, a dañar empresas, y entonces ese es el nivel de desventaja, ¿no? Como si supieras leer y escribir y como si no supieras. Ese es el tamaño de la importancia y yo creo que en el panel estarán de acuerdo. Claro, justamente lo comentaste, ¿no? La gente muchas veces por querer ser más productiva utiliza este tipo de herramientas de manera desbordada, ¿no? Lo dijiste muy bien. Y ahora viene el siguiente concepto, ¿no? El shadow AI, ¿no? Que son todas esas herramientas que no sabemos que se están utilizando, que la gente utiliza, ¿no? Realmente no sabemos qué están subiendo, no sabemos qué están utilizando. Para esto es muy importante, sí hay el uso de tecnologías, porque hay tecnologías que nos ayudan a monitorear, a ver qué están viendo los usuarios. Desde ahí les podemos bloquear, les podemos permitir, con base obviamente a esta estrategia de gobernanza, lo podemos hacer, pero es muy importante también la concientización, que el usuario sepa por qué o cuáles son los riesgos que implican utilizar este tipo de herramientas, porque se ve muy bonito, vemos las herramientas, le subimos el resumen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Gemini, las gemas, ¿no? De Gemini, que ya son asistentes, es como si tuvieras ahí tu propio asistente, ¿no? Que se puede convertir en tu asistente, en tu psicólogo, en lo que sea, y ahí lo tienes, y ahí vas creando un entorno donde la IA va entendiendo cómo eres todo, ¿para qué? Para que ya tenga contexto de ti, ¿no? Para no regresar a otros chats, para no regresar a otros documentos, ya va teniendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los usuarios cada vez empiezan a ser más dependientes de este tipo de herramientas y, como justo comentas, las empiezan a utilizar de manera desbordada. Sale una nueva herramienta, una nueva plataforma y los usuarios van y la utilizan, ¿no? Entran, crean su cuenta y la empiezan a utilizar. Pero aquí está la importancia de este plan, de esta estrategia de gobernanza que les diga: con tecnología nosotros les ayudamos a bloquear, a proteger, pero con conciencia les ayudamos a entender por qué pueden hacer esto y por qué no pueden hacer esto. Y esa es la parte más compleja para la organización,
Porque hoy vas a usar una herramienta y mañana vas a usar otra que salió en las últimas 24 horas y muchas veces el FOMO, ¿no? Y lo que está sucediendo con la velocidad de despliegue de estas herramientas hacen que los usuarios en las organizaciones las quieran probar. Cuando salieron las integraciones de Cloud con todo el ecosistema de Microsoft, las empresas, los colaboradores en las empresas empezaron a usar Excel con Cloud y PowerPoint aunque estaban en un entorno donde probablemente la empresa estaba pagando el licenciamiento de Microsoft. Entonces, es muy difícil para la organización hacer ese bloqueo de esto lo puedes usar y esto no. Por eso creo yo que un sistema de gobierno flexible, de revisiones permanentes, con comités representativos de todas las unidades del negocio que puedan establecer casos de uso y sobre todo casos de uso alineados a los objetivos de negocio, te va a permitir esa flexibilidad, pero también esa alineación en el uso de qué herramientas y por qué las vamos a usar. Que haya la experimentación debe ser parte de lo que sucede en la organización. Salió una nueva herramienta, hay que usarla, hay que probarla porque nos puede ayudar de A, B o C manera, pero hagámoslo de manera vocal, proactiva, propositiva. La voy a usar, notificarlo para que mitiguemos los riesgos. Porque de otra manera, por un lado, la prohibición no va a funcionar, el tratar de ser reactivos al uso con las propias herramientas que tenemos de diagnóstico, de monitoreo, de uso de tecnología dentro de la organización, van a venir atrás, pero la exposición va a estar presente. Entonces, si fomentamos una cultura o un sistema de gobierno flexible que permita la proactividad en este tipo de escenarios, porque va a suceder, pues entonces vamos a tener una organización mucho más lista, mucho más preparada para poder experimentar, no quedarse atrás, ser más productivo, pero siempre alineado a un caso de uso en el equipo, decías de marketing, pero puede ser de recursos humanos, puede ser de logística, puede ser, no importa el área, pero definimos un caso de uso, definimos una herramienta que queremos probar, experimentamos sobre ella, pero de manera controlada, con conocimiento del equipo de tecnología, con conocimiento de la dirección, de las gerencias, de los equipos técnicos, incluso de los equipos de ciberseguridad, de tal manera que no matemos la innovación o las ganas de adoptar nuevas tecnologías que nos ayuden a ser más competitivos, pero por otro lado que estamos lo mejor protegidos posible. Claro, bueno, mencionaste esto como un gran reto, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿cómo capacitas, cómo preparas a estos tomadores de decisiones, a estos CISOs? ¿Qué necesitan saber para que ya se empiezan a meter de lleno en este mundo de tecnología, sí, pero de inteligencia artificial también? Yo creo que pasó en algún momento en la pandemia que los CFOs tomaron mucha relevancia porque tenían que cuidar más el dinero de las organizaciones y las inversiones. Entonces se metieron en la cultura de la organización para acompañar al de ventas, al CEO, y eran ellos los que estaban ya tomando muchas decisiones a nivel organizacional. En este momento yo creo que tiene que ser un partnership entre el CTO definiendo cuál es el nivel de la capa física de herramientas que nos van a ayudar a defendernos. El CIO, cuál es el nivel de protección de datos que debemos de tener en nuestras bases de datos, en nuestros data lakes, en nuestros archivos de Excel para poder proteger la información. En las áreas de ventas, de marketing, cuáles las actividades que son de bajo riesgo y que son de impacto alto al negocio que podemos llevar a cabo de manera estructurada, ¿no? Y bueno, desde los ISOs, volverse ese evangelista y arquitecto de cultura que pueda negociar con todas las áreas de organización, ¿no? Y bueno, justo en toda la parte de cómo prepararse, Mike, aquí te dejo totalmente la palabra porque ¿quién mejor para ti que describir eso? Hombre, gracias. No, yo creo que todo lo que estás diciendo hace todo el sentido del mundo, pero funciona así y solo sí tenemos equipos preparados. ¿Y cómo prepararlos? Pues teniendo una cultura de aprendizaje permanente. Y ahí para mí esa es la clave. Si tú no tienes una organización que esté en capacidad de desaprender, reaprender, aprender de manera cotidiana como un modelo instrumental del negocio, entonces muy rápidamente quedamos obsoletos. Como la IA. Como la IA. Hay que estar aprendiendo. Hoy te tocó aprender esta nueva herramienta, mañana será otra. Hoy tenemos que aprender de ciberseguridad. El equipo legal no se puede quedar solamente con los casos de uso con los que trabajan tradicionalmente. Ahora tienen que incorporar inteligencia artificial y riesgos de ciberseguridad, mantenerte aprendiendo. Pero eso no viene de manera esporádica en la organización. Realmente tiene que ser parte de este compromiso, de esta cultura organizacional.
La de no solamente cómo nos protegemos y cómo hacemos como un compromiso colectivo en la organización, el estar seguros, el notificar el uso de herramientas, sino de mantenernos todos aprendiendo, todos a la vanguardia del conocimiento de lo que nos puede ayudar en la organización, pero también de lo que nos puede perjudicar en la organización. Y potencialmente esta cultura de aprendizaje permanente tiene que venir desde arriba, porque genera muchísima menos fricción. Claro. Porque si no tenemos esfuerzos inconexos en diferentes áreas, niveles de la organización, donde quizá los usuarios finales sí quieren aprender y sí quieren estar al día, pero no hay una visión holística sobre lo que tendríamos que estar haciendo como organización. Entonces, desde el Consejo de Dirección debería tenerlo como una de sus prioridades estratégicas, el aprendizaje permanente, como la dirección general, como el C-suite, como las gerencias, como los equipos funcionales o las áreas funcionales, porque es la única manera en la que vamos a poder decir, pues hoy a lo mejor no estaba desplegada esta amenaza de mitos, pero mañana sí. ¿Y cómo voy a poderme proteger si ayer no era una amenaza, pero hoy sí lo es? Pues manteniéndome primero informado, en segundo lugar capacitado, y en tercer lugar pues viendo un poquito, leyendo un poquito el panorama, que eso le llamamos pre-skilling, preparándote para lo que viene sin que tengas una bolita de cristal que puedas saber, oye, viene este potencial riesgo, pues cómo me empiezo a preparar en camino a poderlo mitigar lo antes posible. Estamos viendo que puede suceder esto, correr escenarios, hacer un poquito de prospectiva, de crear escenarios futuros en donde podamos realmente poder empezar a preparar nuestra organización, y eso empieza desde las cabezas de las empresas. De otra manera es muy complicado y van a ser esfuerzos de nuevo inconexos que no den los resultados que la organización necesita. Claro, en cuestión de cursos, capacitaciones, hay algo específico, algo que pudieran estar tomando para empezar a meterse en este mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, por supuesto, desde la perspectiva de ISDI, tenemos una serie de programas que ayudan a todos los niveles de las organizaciones, desde el consejero, ¿no? Desde los miembros del consejo de administración hasta el CEO, su nivel de directores, para los colaboradores en diferentes áreas, en temas tan diversos como ciberseguridad para abogados, ciberseguridad para los ISOs, para que se mantengan actualizados, IA para personas técnicas, inteligencia artificial para productividad o para el negocio. Entonces hay un muy amplio rango de soluciones educativas, flexibles también para que se puedan adecuar a pues los diferentes esquemas de trabajo fluido que existen actualmente, pero que te permitan permanecer actualizado. Entonces, los programas existen. El tema es que hay una cultura verdaderamente en mi organización, tenemos que fomentar este aprendizaje permanente. Y si tenemos eso, pues ya tenemos una batalla ganada, porque es una realidad que tenemos que mantenernos aprendiendo, desaprender lo que nos trajo hasta aquí y volver a aprender algo diferente que nos mantenga pues en el mercado, ¿no? Y seguir operando. Sí, y yo creo que justo cuando alguien está volteando a ver esta currícula de cursos, lo tiene que pensar en 4 dimensiones. Los datos. ¿Dónde están mis datos? ¿Cómo protejo mis datos? ¿Cómo trato mis datos? Después la arquitectura. ¿Qué componentes de tecnología voy a incorporar dentro de una arquitectura? ¿Cómo hago una arquitectura segura, redundante, que soporte un ataque? Y lo digo así, que soporte, asumiendo que va a ser atacada, ¿no? Después la implementación. ¿Cuáles van a ser los outcomes? ¿En dónde se va a guardar el outcome, el reporte, el dashboard, los números, las cifras, ¿no? Y finalmente, lo que es más importante, cómo le da valor al negocio sin ponerlo en riesgo, porque finalmente los objetivos de negocio son lo que mantiene a las organizaciones vivas, pero si los objetivos de negocio de repente son los que fomentan que haya desviaciones de comportamiento dentro de las áreas de la organización, pues los meten en una presión justo para empezar a utilizar las herramientas. Y ahí es un entrenamiento de cultura y de partnership organizacional, ¿no? Solo para darles unos datos de lo sofisticado que esto puede ser, pues también la parte de automatización toma una relevancia muy grande, ¿no? Los bots son los que ahora están haciendo prácticamente los ciberataques, ¿no? Ha crecido 53% el tráfico de bots dentro de todo el mundo digital. Los ciberataques motivados por bots han crecido 12.5 veces.
Y el 27% de estos ataques van enfocados a las APIs. Las APIs son los mecanismos de conexión entre un sistema y otro. Esto te habla que independientemente que el rey sigue siendo el phishing, también a nivel de sistemas y de automatización hay un componente muy sofisticado que está penetrando los sistemas de las organizaciones. Y es por eso que no lo puedes dejar solo a la parte humana. Tienes que prepararte también con las herramientas tecnológicas y físicas que te ayuden a soportar esos ciberataques que nuevamente van a suceder. Y ahí es donde tienes que enfocarte en cómo pido mi inversión, cómo detallo un plan de prevención y cómo detallo un plan de respuesta, ¿no? Que justo por eso es que se tienen estos famosos blue teams y red teams, ¿no? Para pues al rato eso, los blue teams y red teams van a ser IAs. Va a ser una IA peleando, atacando contra una IA defendiendo. Sí, ¿no? Sí, seguro. Seguramente ya estamos en esa parte. Sí, también, bueno, para los que se quieran empezar a meter a este tema de inteligencia artificial, aparte de lo que ya comentaron, hay información. Lo más importante es tener esa hambre de estar de conocimiento, de estarse actualizando. Hay información, hay cursos. De hecho, si se meten a Google Skills, hay cursos de inteligencia artificial, ¿no? De comentar obviamente de su inteligencia artificial, pero conceptos generales. Porque ¿qué es lo que pensamos? IA son scripts, ¿no? Son cosas que le voy a preguntar a las plataformas. Y no solamente es eso, es qué plataformas hay, qué plataformas me sirven para qué cosas, cómo le voy a preguntar, qué si le pregunto, qué no le pregunto, qué subo, qué no subo, qué tipos de herramientas hay, hacia dónde se va mi información. Todo esto son cosas que debemos de entender, ¿no? No solamente es inteligencia artificial, no solamente es preguntarle a mi Alexa, no solamente es preguntarle la receta de cocina, ¿no? Sino hay más allá, ¿no? Que tenemos que estar entendiendo. Yo creo que esa parte es crítica. No solamente aprender sobre la tecnología, sobre inteligencia artificial, sobre ciberseguridad, al nivel que queramos, de alguna herramienta en particular, sino también todas estas competencias, skills, habilidades que nosotros llamamos humanas, que son los power skills, antes mal llamados soft skills, que son fundamentales para la era de la inteligencia artificial. Y lo que le va a dar mucho valor al ser humano para mantenerse dentro del sistema en el que ya estamos colaborando con diferentes sistemas de inteligencia artificial. Entonces, mantener al humano en el centro, mantener al humano en el loop, va a requerir que hagamos uso y que desarrollemos incluso más esas competencias que son inherentes o que pensaríamos que son inherentes al ser humano y que muchas veces tampoco tenemos tan desarrollados. Desde el sentido común, ¿no? Hasta el pensamiento crítico, hasta la colaboración y el trabajo en equipo, la comunicación asertiva. Entonces, todas estas cosas con las que muchas veces pensamos que ya venimos equipados porque somos humanos, pero que de repente hemos dejado de usar de manera eficiente ante el uso de la tecnología, se van a volver sumamente críticas para que esta etapa que estamos viviendo actualmente, pero las etapas que van a ser cada vez más cortas y rápidas de adopción de nuevas tecnologías, de enfrentamiento a nuevos riesgos, nos permitan identificar en qué situación, en qué contexto estoy, cómo responder, qué hacer, cómo prepararme y cómo ayudar a la organización, ayudarme a mí a mantenerme vigente y competitivo, a la empresa justamente operativa, pero sobre todo que nos mantengamos nosotros como personas dentro de este sistema que estamos creando nosotros mismos. Y es la única manera en la que vamos a mantener relevante a la persona ante todo lo que está sucediendo. Entonces sí, la capacitación técnica, la capacitación sobre el negocio, sobre los potenciales impactos, pero también sí al desarrollo y al desarrollo de las competencias con las que nacimos y que deberíamos de tener pues, muy a flor de piel. Que desgraciadamente hoy lo que hemos visto es que no es necesariamente así. Y solo para darles unas cifras del tamaño de la oportunidad, ¿no? 63% de las organizaciones no tienen ninguna política de control de inteligencia artificial. Cero, nada. 63%. 97% de las empresas que fueron atacadas no tenían controles sobre inteligencia artificial. O sea, una cosa abrumante, ¿no? Sí, es una cifra muy alta. Muy alta. Solo el 17% de las organizaciones tiene un control técnico. Técnico va más allá de la capacitación y de la gobernanza, va hacia herramientas críticas, ¿no? El otro 83% de las que sí se cuidan lo dejan solo a nivel de
cursos de entrenamiento y de capacitación. Entonces, esto te habla de 3 cosas. Primera, del partnership, que tiene que ver con tengo que entrenar, tengo que dar gobernanza, tengo que crear cultura, pero también tengo que tener los elementos físicos y digitales para poder defenderme, ¿no? La segunda, tengo que permear que esto es responsabilidad en la organización de todas las áreas, no solamente del CISO, ¿no? Y la tercera es tengo que asumir que mis empleados están haciendo hoy Shadow AI y que tengo que entrenarlos para que no estén mis datos en internet pronto y sea sujeto de algún ciberataque cuando menos lo piense, ¿no? Sí, no, y aquí es yo creo que el tema en general, o sea, todas las empresas y la industria, ¿no? O sea, la industria creo que también es una parte que está muy expuesta y que también, pues ahora sí que pueden perder mucho más, ¿no? O sea, una industria grande, ¿no? Una manufacturera, y que también a lo mejor muchos piensan, no, pues mis máquinas, ¿no? ¿Quién va a hackear mis máquinas? O sea, todo ahorita está expuesto, ¿no? Entonces tenemos que subir a toda nuestra gente y concientizarla, ¿no? En estas situaciones con la IA. Y lo dijiste muy bien, ¿eh? Asumir. Tenemos que asumir que ya lo están utilizando o que la van a utilizar en algún momento, ¿no? Entonces no podemos ya dejar de lado esta parte de gobernar las herramientas de inteligencia artificial. Y la verdad es que las empresas que lo están haciendo reducen 2 cosas. Reducen el costo de una brecha de seguridad y reducen el tiempo para rescatar a tu organización en frente de una brecha de seguridad. Así que bajo cualquier análisis financiero, vale totalmente la pena el empezar a tomar medidas. No, la verdad es que bien interesante este enfoque que le acabamos de dar al tema, ya en torno, girando ya de lleno a la inteligencia artificial. Yo creo que nos podemos quedar aquí platicando mucho más tiempo, horas, pero bueno, ya vamos llegando al final, vamos a ir cerrando. Si quieren ayudarnos con algún comentario final, algunas recomendaciones para este plan de gobernanza, para esta capacitación, ya para los usuarios, ya para que ellos sepan más o menos por dónde entrarle a esta parte. Mike, por favor. Claro, muchas gracias. Yo creo que hay 3 cosas fundamentales. Uno, tiene que ser la educación, el mantenerse aprendiendo en todos los niveles. Tiene que ser un pilar organizacional, el que la organización esté capacitada para poder reaccionar a todos los contextos sobre los que hemos platicado el día de hoy. El segundo pilar que es fundamental es crear cultura. Y no solamente la cultura del aprendizaje permanente, sino la cultura incluso de la inquietud, de la experimentación, de la innovación, de la protección, de la manera en la que vamos a responder, porque todos somos partícipes. Entonces tenemos que estar en una cultura muy flexible, muy abierta, pero muy en el conocimiento de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué es lo que puede suceder. Entonces, la creación de una nueva cultura organizacional es fundamental. Y en tercer lugar es... de alguna manera, como miembros de la organización, asegurar que de manera proactiva estamos nosotros informando lo que estamos haciendo. Tenemos que fomentar una cultura de mayor transparencia. ¿Por qué? Porque ante los retos que vivimos, las herramientas que usamos y todo lo que puede ocurrir en medio, podemos ocasionar un problema grande que no teníamos ni idea que podíamos llegar a ocasionar. Entonces, esta transparencia personal en todos los niveles de la organización es fundamental. Entonces, tengo la transparencia, tengo la cultura y tengo adicionalmente una capa de aprender permanentemente como pilares estratégicos de mi organización. Va a ayudar no solamente a que nos mantengamos competitivos, sino que también nos mantengamos protegidos. Sí. ¿Qué dice el usuario cuando le bloquean, no? Entra a su página y si ya se la bloquearon, ya me bloquearon, no me dejan trabajar, no me dejan ser más productivo. Entonces, la importancia de ser transparente con la política organizacional. Sí, y bueno, yo lo que diría es 58.1 billones de ataques en México, ¿no? 8 meses para recuperar tu información y te va a suceder. Entonces es mejor que tomes como compañía pues 3 ejes. El primero, el que tengas una cultura que sea permeable a todas las áreas de tu organización, para que todas adopten la ciberdefensa como parte de la cultura organizacional. Segunda, que la inteligencia artificial sea vista como un motor de innovación para poder hacer más eficientes las tareas, automatizar procesos, pero de manera estructurada. Y tercera, que se pueda comunicar de manera clara y transparente en valor económico el riesgo de hacer y de no hacer las cosas, ¿no? Y bueno, agregaría una más que es
todo esto empieza por un punto muy sencillo, que es estar preparado. Claro. Entrar en entrenamientos, en cursos, poder hablar el mismo lenguaje sin pena, sin tabús, como lo decía, en esta analfabetización es donde tienes que empezar a hablar el lenguaje de la inteligencia artificial y aplicarlo en todas las áreas de negocio y buscar ayuda. Hay compañías que te pueden ayudar a tomar este ramp up y poder entender cómo llegar más rápido a este punto de madurez. Y también hay entrenamientos que te pueden ayudar. Me encanta lo que dices, solamente como un comentario adicional sobre la analfabetización, porque parecería que nos podría dar hasta pena admitir que no sabemos de IA y mucho menos que no sabemos de ciberseguridad o de otros temas relacionables, que se nos quite la pena. Claro. Porque en el camino está nuestra propia supervivencia laboral, profesional, como empresarios, etcétera. Entonces, reconocer que no sé es parte fundamental de resolver el problema. Entonces, quitémonos esa concepción de me da pena decir que no sé, que no le he entrado, que ya me quedé atrás. No, esto es nuevo y todos vamos atrás. Todos vamos atrás y tenemos que mantener este ritmo para hacer catch up de manera permanente. Totalmente. Y el reconocer que no sé es lo que va a ayudar a que yo mantenga mi fuente de trabajo, porque si mi empresa es vulnerada, me quedo sin empleo, Claro. me quedo sin fuente de trabajo y es en mi mejor interés el poder procurar mi entrenamiento y mi participación en la cultura empresarial para poder hacer uso eficiente, estructurado y responsable de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, pues hoy la verdad tuvimos unos temas súper interesantes a tratar. Les agradecemos mucho, Mike y Adonai, que hayan estado aquí con nosotros. La verdad es un tema que trae mucho valor. Y bueno, pues un mensaje para todos los directivos, para todos los dueños de empresa. Por favor, escuchen a su gente de TI, escuchen a sus ISOs, apóyenlos en sus proyectos, porque parte de esto, la verdad, pues ahora sí que es que crezca la empresa o que tenga una crisis, ¿no? Entonces, les dejamos eso de tarea, ¿verdad, Serge? Claro, sí. Es muy importante este tema y a lo que dijeron ellos por dos. No, no es cierto. No, simplemente también rescatar y hacer ese énfasis en que se preparen, en que investiguen. Si ustedes se quieren acercar a los expertos, pues aquí acérquense a los expertos en estos temas. No están solos, o sea, realmente hay apoyo, hay gente, hay compañías que los van a estar apoyando y pues siempre tengan esa intención de estar mejorando. Todo viene, como decían, desde arriba, desde los altos niveles. Si los altos niveles no tienen esa conciencia, los niveles de más abajo no la van a tener. Entonces hay que permear la ciberseguridad de los niveles altos hacia los de abajo. Bueno, pues este tema bien interesante, ya estamos llegando al final. Gracias a los invitados de nuevo, gracias Jimena, gracias a los invitados, muy, muy valioso todo esto y pues los invitamos a que sigan participando con nosotros, mándenos sus comentarios en redes sociales, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de parte de ustedes y eso lo agradecemos, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, temas de interés que quieran que toquemos aquí, también mándenlos, los estamos leyendo y les estamos contestando. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos, tenemos por ahí otros episodios, tema legal, tema de respuesta a incidentes que se tocaron aquí. Por ahí los invitamos a que vayan a esos episodios y que nos sigan. Muchas gracias por la invitación. Un honor haber participado en este foro con tan destacados profesionales. Y bueno, no olviden seguir este precioso podcast que nos mantiene siempre actualizados e inscribirse al ISDI también. Muchas gracias. Sí, sus redes sociales para que los busquen, les escriban. Síganos como Haiku IT y ISDI México. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro capítulo.